Saludos y bienvenido a este seminario donde estaremos tratando sobre las especies animales que son endémicas, nativas e introducidas aquí en la República Dominicana. Este seminario se desarrolla como parte del programa de la Maestría en Biología orientada a la investigación y la enseñanza desde la asignatura de Zoología con el doctor Miguel Guevara. A continuación, los sustentantes, su servidor, Aridio Delgado, la doctora Irene Ortiz y el licenciado Argenio Bando estarán presentando las exponencias. Este seminario sobre especies animales que son endémicas, nativas e introducidas aquí en la República Dominicana tiene como finalidad dar a conocer algunas de estas especies según su estatus geográfico, donde estaremos presentando sus características generales, sus aspectos morfológicos, fisiológicos, el método, cómo se reproducen, dónde viven, cómo se alimentan y su distribución geográfica, entre otros datos importantes. Por último, hablaremos acerca de las especies invasoras y las consecuencias que traen a los ecosistemas y a las demás especies que son nativas u originarias de la demarcación a la cual invaden. Saludos, buenas. Vamos a dar inicio a este seminario. Mi nombre es Irene Ortiz y yo les voy a hablar de las especies endémicas. De dos de ellas porque nuestro país posee muchas especies endémicas. Pero antes de iniciar vamos a definir qué es una especie endémica. Bueno, esto es aquella especie cuya distribución geográfica se encuentra restringida o delimitada a un hábitat específico, lo que quiere decir que esta especie no puede ser encontrada fuera de este hábitat o fuera de esta distribución geográfica. El cuarto informe nacional de la República Dominicana, o sea, el de la biodiversidad, nos reportó que nuestro país posee del Caribe una de las mayores tasas de endemismo. Esto se va a deber a que nuestro país contiene una gran y una inmensa biodiversidad de ecosistemas. Bueno, la primera especie endémica que vamos a describir es nuestra cigua palmera. Aquí vemos una tabla donde se describe su taxonomía, que pertenece, al reino Animalia, al filo Chordata, ¿verdad? De su clase es una ave, del orden Parriciforme. Hay que destacar aquí en la familia que esta es la única especie perteneciente a la familia Dulidae. Bien. Entonces, esta especie, su nombre científico es la Dulus dominicus. Bien, entonces, la última vez que fue evaluada, es una especie que aún está conservada, no está en peligro de extinción y es endémica de nuestra isla. Además de que es una ave, nuestra ave nacional de la República Dominicana. Viendo sus características distintivas, como ya les muestro aquí en esta fotografía, ella posee un plumaje en su parte superior de color marrón oscuro. En la parte inferior es blanca con rayas marrones. Posee un pico amarillo pálido y los ojos son rojo brillante, color rojo. Bien, esas son sus características morfológicas en su parte externa. Y aquí vemos el mapa de la isla completa, donde vemos bien sombreado el mapa y eso nos indica la distribución que tiene esta ave en toda la isla. Al igual que en las islas pequeñas, que está una acá en Haití y la otra acá en nuestro territorio nacional de la República Dominicana, que es la isla Saona. En cuanto a su alimentación, su menú es bien variado porque ella se alimenta tanto de frutas como semillas, también puede alimentarse de insectos, gusanos y hasta de lombrices de tierra. Aquí yo les muestro unas imágenes, ¿verdad?, donde ella se ve alimentándose de las bayas de la palma real, que es el árbol donde ella habita. Y aquí a la izquierda podemos verla en los frutos, ya bien maduritos. En cuanto a su reproducción y a su hábitat, este es un ave que le gusta anidar o vivir en los árboles que son altos, en especial la palma real, su nombre científico Roystonea regia. No les gustan las zonas muy densas, muy pobladas de árboles, tampoco las montañas que son muy altas, pues también
Hay que destacar que pues esta ave, su nombre común de cigua palmera, es debido a que pues ella habita y anida en la palma real. Entonces pues ellas forman colonias o agrupaciones. Entre 2 a 4, 5, 6 parejas pueden vivir en un mismo nido y entre todas pues construyen ese hogar. Ese nido tiene una particularidad y es que por dentro tiene comunicaciones como un vecindario. Ellas se comunican por orificios internos. Ponen de 2 a 4 huevos. Su reproducción va a durar durante todo el año, pero se reproducen más en los meses de marzo a junio. Esta ave, como ya les dije, pues anidan en las palmas reales en especial, pero también pueden verse en los tendidos eléctricos y eso es debido pues a la destrucción de su hábitat, ¿verdad? Al ella preferir las palmas reales, pues y no encontrarla, pues buscan un lugar donde hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Aquí vemos que yo le puse acá 2 imágenes. Una es de la palma real y el otro es un nido en la palma real. Nuestra segunda especie es el solenodonte. Aquí vemos la tabla taxonómica donde vemos su reino que pertenece al Animalia, al Filocordata, ¿verdad? Clase Mammalia, o sea que es un mamífero. También vemos su orden, la familia a la que pertenece y pues aquí es su nombre científico que es Solenodon paradoxus, ¿verdad? Esta es una especie endémica de la isla, o sea que se puede encontrar tanto en la República Dominicana, nuestro país, como también en nuestra vecina República de Haití. Este es un animal mamífero, como ya le había mencionado. Pues mide aproximadamente de 30 centímetros en su cuerpo, ¿verdad? Y la cola tiene una longitud más o menos de 15 a 25 centímetros. En su característica morfológica podemos ver que esta especie, miren acá, pues tiene unos ojitos bien pequeños, tiene una cabeza que tiene característico este hocico bien largo en forma de trompeta. Su pelaje es color rojo castaño, o también se puede encontrar en color castaño bien pálido. Y vemos también sus extremidades, sus 4 extremidades que al igual que la cola está descubierta, no tiene pelo. Y esas son características distintivas de este hermoso mamífero que está en peligro de extinción. Y como ya pues le había mencionado que este animal está en peligro de extinción, en algunos reportes ha sido reportado extinto, pero en nuestro país se han encontrado aún ejemplares de esta especie. Es importante destacar que este mamífero está en nuestra tierra desde hace aproximadamente 60 millones de años, o sea que está desde los tiempos prehistóricos, ¿verdad? Y pues es un sobreviviente y es considerado asimismo como un fósil viviente por sus años en esta tierra. Y pues estos mamíferos pues viven en zonas montañosas de mediana elevación, prefieren las cuevas, las madrigueras, hacen huecos en los árboles también. Y pues en cuanto a su alimentación, esta especie pues es insectívora, pero consume mucha energía, por lo tanto siempre tiene mucha hambre y pues se entretiene cazando pues ranas, cangrejos, otros animales que puedan ser asequibles a él. También es importante decir que esta especie, pues para su alimentación, él posee pues en sus extremidades tienen unas garras que son bien filosas que los ayuda a escarbar y así también su nariz usan su olfato para oler los insectos y así poder cazarlos.
También hay que decir de este animal, este sorprendente animal, y es que posee unos colmillos que poseen hendiduras y ahí con la saliva pues vierten veneno. Y esto es una característica muy sorprendente porque los mamíferos no suelen ser venenosos, pero en este caso hay una excepción y es que el solenodonte es venenoso y es un mecanismo de defensa que utiliza para matar a sus presas y también a sus depredadores. Con relación a la reproducción, antes del macho copular a la hembra, este se pelea con otros machos para luego conquistarla y cuando la hembra pues sale preñada, pues tiene de 2 a 3 crías. Esta hembra solamente posee 2 glándulas mamarias y amamanta durante 75 días. Luego de este tiempo, las crías se independizan o pueden quedarse viviendo en la madriguera junto con su madre. Cuando vemos el mapa de la isla, observamos que en la parte de Haití su distribución es muy poca, pero ya cuando pasamos a la República Dominicana, vemos que en la zona este podemos encontrar solenodonte, también en Samaná, en María Trinidad Sánchez, en Santiago podemos encontrar esta especie. Y en la zona sur, Bauruco, Pedernales, es muy común encontrarla porque aquí pues se encuentran los bosques que ellos prefieren, que son los bosques de transición, que son de seco a húmedo, aparte de que esta es la reserva de la biosfera y pues el ecosistema es bien variado. Hay que destacar que esta especie está, como repito varias veces, en peligro de extinción y es debido a que su hábitat ha sido destruida por el hombre y aparte de las especies introducidas que han llegado a nuestro país como el gato, el perro, el cazador, entonces el hurón también que han ido disminuyendo esta población significativamente. Saludos, su servidor Aridio Delgado. Vamos a continuar hablando acerca de las especies nativas. Cuando nos referimos a especies nativas, nos referimos a aquella especie, subespecie o tazón inferior, el cual habita en un terreno o área de manera natural y de dispersión potencial. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella especie que es originaria de un área en específico, pero que esto no la limita a colonizar o habitar en otros ecosistemas u otras regiones. Por ejemplo, tenemos el caso de ruiseñor. Es endémico de la isla de Cuba, sin embargo es nativo para la isla de la República Dominicana, es decir, es originario de Cuba, pero las condiciones que ofrece la República Dominicana pues le permiten de manera natural, sin la intervención de ningún cuidado especial y de la actividad humana, pues desarrollarse ecológicamente y reproducirse aquí. Al igual que esta especie, la República Dominicana, debido a sus condiciones climatológicas favorables, con un clima tropical y un conjunto de ecosistemas, pues es o sirve como albergue para miles de especies, convirtiéndose entonces en especies nativas, es decir, son originarias de otra región, pero que pueden vivir o que viven de manera natural aquí en la República Dominicana, ya sea en estatus migratorio o en estatus permanente. En lo adelante vamos a estar conociendo dos especies que son nativas aquí de la República Dominicana, que es el manatí y el delfín nariz de botella. Vamos a conocerlos. Bien, vamos pues a conocer entonces el manatí del Caribe o manatí antillano, como suele conocérsele, cuyo nombre científico es Trichechus mammatus, descubierto por Linnaeus en 1758. La palabra manatí es una palabra taína en cuyo lenguaje significa arahuaca, que quiere decir que tienes tetas o tienes pechos de mujer, para referirse a que es mamífero. Entonces, el manatí es un mamífero que tiene un cuerpo cilíndrico, cuyo cuerpo se va pues estrechando a la parte de atrás, terminando en una aleta caudal comprimida de manera horizontal. Este animal pues tiene una cabeza pequeña, no posee cuello, es el único mamífero que posee 6 vértebras cervicales y aquí como orificio nasal va a tener esos nostrilos o esas fosas nasales que van a abrirse cuando el animal sube a la superficie a tomar aire, puesto que respira por pulmones.
Cuando el animal se sumerge, entonces los nostrilos o las fosas nasales se cierran, lo que le permite pues estar sin la necesidad de volver a tomar oxígeno durante aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Hay otros que lo hacen con mayor frecuencia, como por ejemplo de 3 a 6 minutos. Este animal carece de extremidades posteriores, pero sí posee dos extremidades anteriores que funcionan como brazos. Estos brazos le permiten pues arrascar a otro manatí, le permiten también apoyarse sobre la superficie y también le permiten llevar la comida a la boca. En los 3 dedos que poseen en estos brazos, pues van a encontrar que este animal tiene 3 uñas, y de ahí es el nombre de dicho género, de trichechus, que significa significa 3, y chechus, que significa uña, es decir, trichechus, 3 uñas. El manatí tiene un color como grisáceo, aunque algunos ya en la etapa adulta pues pueden presentar algunas cicatrices o estar cubiertos por algunas algas. Un manatí adulto puede pesar alrededor de las 1500 a las 2000 libras. Puede también medir entre los 9.5 o 10 pies, es decir, 3 metros. Sin embargo, cuando nacen pueden medir alrededor de 1 metro y pesar unas 35 o 60 libras. Estos animales pues habitan generalmente en aguas tranquilas como los ríos, la desembocadura de algún río, algunos estuarios, la zona costera y las bahías. Hay líneas de investigación que indican que estos animales cada cierto tiempo para la ósmosis y regulación pues deben acudir a agua dulce. La alimentación de un manatí es generalmente hierba porque es un animal, además de ser mamífero, es herbívoro. Una vez que ha dejado la parte, el pecho de la madre, es decir, la lactancia, pues se alimenta totalmente de plantas acuáticas. Estas plantas pueden ser fanerógamas, pueden ser algas, pueden ser raíces de mangle, etc. No se conoce a ciencia cierta la cantidad de plantas que ingiere un manatí de manera diaria, pero sí aquellos que se han criado o que se crían en cautiverio ingieren un 6% de su peso corporal en la alimentación o en la dieta diaria. La reproducción de los manatíes, pues los manatíes tienen reproducción sexual con fecundación interna. Las madres generalmente, o las hembras, empiezan a reproducirse a partir ya de los 4 o 5 años, una vez alcanzan la adultez, y generalmente tienen una sola cría por cada parto, aunque se han conocido casos de madres de manatíes que han tenido partos de mellizos. Estos generalmente duran de un periodo de gestación de 11 a 13 meses y generalmente la cría dura bajo la tutela de su madre aproximadamente 2 años. Bueno, esta especie de manatí, pues de hecho lleva su nombre común de manatí antillano, manatí del Caribe, puesto que se distribuye por todo el archipiélago y las aguas del mar Caribe, rodeando aquí las costas de los países de Centroamérica y algunos países de América del Sur. Aquí en la República Dominicana podemos encontrar manatíes en Puerto Plata, donde hay destinado un santuario llamado Santuario Los Manatíes, destinado a su conservación. También otro punto en lo que podemos percibirlo aquí en el país, pues es aquí en la región sur, en Puerto Viejo de Asua, en la isla Catalina y en algunos puntos del Parque Nacional Los Haitíes, específicamente en la bahía de San Lorenzo. También se puede observar en el Parque Nacional de Cotubanamá. El manatí es una especie que está en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la última evaluación realizada en junio del 2008, esta especie, según los criterios o las categorías de la lista roja, pues estaba en un estado crítico vulnerable, clasificado como C1, debido a la reducción considerable que había tenido o que ha venido teniendo la población de estos mamíferos. Actualmente existen leyes y regulaciones que prohíben la caza y el comercio de estos animales. Generalmente, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, pues también hay instituciones destinadas u organismos por parte de la conservación medioambiental
y recursos naturales, pues a la preservación de la vida de estos animales. Generalmente la conservación de esta especie se ha basado en la creación de órganos, leyes o estatutos para su protección. Luego entonces se basa en la educación, en la concientización de las personas y entonces a la creación de espacios para su conservación. Como marco de protección legal existen leyes y estatutos que prohíben de manera total la caza, la pesca y el comercio de estos mamíferos que se encuentran en estado crítico y vulnerable en cuanto al peligro de extinción y en cuanto a su estatus de conservación. En la República Dominicana actualmente se dice que hay alrededor de unos 500 ejemplares, lo que demuestra que en los últimos años pues, ha aumentado de manera considerable la conservación de esta especie. La siguiente especie que vamos a conocer, nativa aquí de la República Dominicana, es el delfín nariz de botella, conocido científicamente como Trypsiops truncatus, descubierto por Mongatu en 1821. Este animal debe su peculiar nombre, su nombre común, de nariz de botella debido a la forma en la que presenta su trompa. Tiene un cuerpo cilíndrico, hidrodinámico, bien delineado y fusiforme, lo que le permite pues, tener la mínima fricción con el agua y alcanzar grandes velocidades. Este animal posee 3 tipos de extremidades bien diferenciadas, posee 2 aletas pectorales, las cuales le sirven como timón para mantener el equilibrio y la dirección, una aleta caudal que le sirve como propulsión y una aleta dorsal que le sirve para mantener el equilibrio y no rodar hacia los lados. El delfín tiene pues una tonalidad de colores sombra, se le dice, porque es una mezcla o un conjunto de colores grises, lo que le da también cierto camuflaje en el océano. La piel de estos animales carece de olor, sudor y glándulas sudoríparas, por lo que es generalmente suave y resbaladiza. El tamaño de los delfines varía dependiendo el área donde se desarrollen. Se dice, o según arrojan las investigaciones, que mientras más frío es el clima donde se desarrolla, mayor va a ser la talla de su tamaño. El peso generalmente varía a partir de los 500 kilogramos y el peso máximo conocido ha sido de 650 kilogramos. Estos animales también tienen algunas habilidades, como por ejemplo la vocalización a través de unas de sus cavidades respiratorias. También tienen cierto grado de cognición, según investigaciones. Es uno de los animales que tiene desarrollado cierto grado de cognición, lo que le permite entender y comprender ciertos aspectos del mundo físico y del mundo real. Pero estos son aspectos que todavía están bajo investigaciones. Otros datos que vamos a conocer del delfín va a ser su lado amigable. Veamos. Pues como podemos observar aquí en la imagen, el delfín es nariz de botella, es un animal muy sociable, el cual también lo utilizan en ciertos lugares ecoturísticos para fines de evento y de diversión, pues es un animal que tiene una relación social de manera directa con el hombre, la cual pues sirve como atractivo turístico. Estos animales generalmente habitan en aguas cálidas, en aguas templadas y pues se adaptan a a una gran diversidad de ecosistemas marinos. Esto va a depender de la heterogeneidad ambiental, es decir, de la disponibilidad de alimentos, de la profundidad de las aguas, de la temperatura, etc. Pero por lo general se consiguen en aguas templadas o en aguas cálidas. En estuarios también se puede conseguir y rara vez, pero ocasionalmente sí se puede, en ríos. La dieta de los delfines generalmente consiste en pescado, pero esto varía un poco de acuerdo al ecosistema donde se hayan desarrollado. También pueden ingerir ocasionalmente algunos pues, cefalópodos, algunos crustáceos y de vez en cuando también algunas rayas o tiburones que se quedan en estado somnoliento. Los delfines tienen reproducción sexual con fecundación interna. Las hembras alcanzan la madurez sexual a partir de los 5 o 13 años, de 5 a 13 años, y van pues a durar, van a tener aproximadamente de 6 a 7 ovulaciones al año. Estos periodos de ovulaciones van a durar aproximadamente 30 días cada uno y van a tener un periodo
de gestación de aproximadamente 12 meses y un periodo de lactancia de aproximadamente 18 a 24 meses. Cabe destacar que por lo general estas especies solo tienen una cría por cada parto, aunque se han detectado o hay casos registrados de que han tenido o de que se pueden tener más de uno por parto. Los delfinarios de botella son una especie cosmopolita, es decir, habitan en diferentes ecosistemas, se han adaptado a diferentes tipos de agua, a ecosistemas marinos. Estos se pueden encontrar tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Aquí en la República Dominicana pues es una especie nativa y se pueden encontrar en las aguas un poco más profundas, pero tenemos algunos establecimientos donde a modo de atractivo turístico pues lo tienen, como por ejemplo Ocean World. Bueno, según el estatus de conservación y la protección legal de estos animales, pues según la lista roja o la clasificación de la lista roja de la conservación de las especies, para la evaluación realizada en junio del 2018, esta especie no ofrece ningún peligro de extinción, por lo que se clasifica en la categoría de preocupación menor debido a su amplia distribución y a su fácil adaptación a los diferentes ecosistemas, pero pese a ello hay países en los cuales se prohíbe la caza, la pesca o la caza accidental, como algunos pescadores suelen llamarle, de este animal, por lo que tiene también o cuenta con cierto respaldo y protección legal. Continuamos con las especies introducidas. Ya hemos escuchado las especies endémicas y las especies nativas. En esta ocasión, para Alexander y colaboradores, las especies introducidas son aquellas cuya área de distribución geográfica natural no corresponde al territorio nacional o local y se encuentran en el país como resultado de actividades humanas, voluntarias o involuntarias, así como por la actividad de la propia especie, como es el caso de aquellas especies que tienden a emigrar cuando hay cambios de estaciones. En este caso vamos a ver dos ejemplos de especies introducidas. La primera de ellas es la que nosotros conocemos con el nombre común de macotoro, pero en otros países esta especie es conocida como sapo gigante, ¿verdad? Pero su nombre científico es Rhinella marina. También es conocida por otro nombre científico como es el bufo marinus, que es el otro nombre científico con el cual se le conoce. Aquí podemos ver su taxonomía, reino animal, filo chordata, su clase que es anfibia, ya que es un anfibio, orden Anura, familia Bufonidae, del género Rhinella, y la especie Rhinella marina, Linnaeus 1758. La biología o la parte biológica de esta especie, la podemos comentar que es una especie que llega a alcanzar 20 centímetros de longitud y a pesar más de 1.5 kilogramos, lo que la convierte en el sapo más grande que existe. De ahí que aquí en el país se le llama macotoro. Su piel es verrugosa, como podemos observar, de color oscuro, puede ser marrón, gris, con algunas manchas irregulares, y esto produce algunas sustancias venenosas, sustancias químicas que pueden tener alta capacidad irritiva. Su origen y hábitat, como podemos ver en las diferentes imágenes, esta especie procede de la selva tropical húmeda, aunque es ubiquista, y da muestra de una gran plasticidad ecológica, es decir, que se puede adaptar a otros ambientes fuera de ese tipo de ecosistema. Podemos encontrarla también en marismas salobres, en charcas, como podemos también ver en una de las imágenes, estanques, lagunas, riachuelos. Y cuando las temperaturas son muy extremas o muy calurosas,
¿verdad?, o muy calurosa, estas especies entonces excavan y se aguarecen, como se dice en buen dominicano, en estas cuevas hasta que las condiciones puedan mejorar. Su reproducción. Bueno, como parte de su reproducción, esta especie es de gran capacidad reproductora a lo largo de todo el año, con puestas muy abundantes. Aproximadamente 35.000 huevos puede poner esta especie en un año. Produce un veneno, ¿verdad?, que puede irritar a los humanos, pero este veneno producido es para defenderse. También dentro de su reproducción es ovípara, es decir, que se reproducen a partir de huevos. Pero antes de lograr la reproducción viene la fase del cortejo, y es que el macho hace una serie de sonidos para poder llamar la atención de la hembra. Como recomendaciones, no adquiera esta especie como mascotas, y en su caso, ¿verdad?, si usted la tiene, no la suelte al medio natural. Si no puedes hacerte cargo de esta especie, lo más recomendable es que la hagas llegar a un centro de recogida de fauna. ¿Por qué? Porque es una especie introducida. Primero fue introducida para controlar plagas, sobre todo en los cañaverales. De ahí también en algunos lugares se le conoce como sapo de la caña. Pero por su alta capacidad reproductiva se convirtió lamentablemente en una especie invasora que puede hacer daño y puede hacer daño a nivel ecológico, ya que al reproducirse de manera abundante puede provocar un descontrol o un desequilibrio, ¿verdad?, como parte del control natural o como parte del control biológico que pueden tener algunas especies. Luego, como otro ejemplo, pasamos al gorrión doméstico, ¿verdad? En este caso sería un ave, es un ave. El gorrión doméstico, cuyo nombre científico es Passer domesticus, ¿verdad?, es del reino animal, según su taxonomía, es del filo Chordata. Si se fijan, el anfibio y el ave vienen del mismo filo, porque según los tratados evolutivos, las aves en su antepasado provienen de anfibios. Entonces es del orden Passeriformes, de la familia Passeridae, el género Passer y la especie Passer domesticus. Linnaeus, 1758. En la parte biológica, esta especie, el Passer domesticus, se diferencia notable, hay un dimorfismo sexual muy notable entre el macho y la hembra. El macho tiene la espalda color café con manchas negras, o podríamos decir algunas áreas de color negro, y la parte superior de la coronilla es de color gris, y los costados y la nuca son rojizos. En cambio, en la hembra y en los juveniles son menos coloridos, o sea, estos colores son menos intensos. Tiene la coronilla color café grisácea, la hembra, los juveniles, y una franja color café. Claro, o sea, esta franja se diferencia porque el color es café claro. Y en la parte de los ojos también. Entonces, la garganta y el pecho y el abdomen son del color café grisáceo. Esta especie es, podríamos decir, aquí en América, la de México, sobre todo en el país mexicano, pero ha sido introducida aquí en las Antillas, sobre todo en nuestra isla, en la Hispaniola, debido a las migraciones que tienden a tener las aves para el cambio de algunas estaciones, sobre todo porque en este clima se les ofrece o ellas encuentran el espacio adecuado, ¿verdad?, para poder reproducirse. Se adapta a cualquier ambiente.
ya sea un ambiente natural o un ambiente realizado, un ambiente artificial, realizado por los mismos seres humanos. El gorrión doméstico, ¿verdad?, en su aspecto reproductivo, construye su nido con vegetación seca, plumas, papel, otras cosas. Y luego, el nido construido, la hembra pone los huevos en cualquier momento del periodo de anidación. Las nidadas pueden presentar entre 1 a 8 huevos, con la posibilidad de tener 4 nidadas por temporada. La incubación comienza una vez que todos los huevos se han puesto. Es decir, que esta es una especie, en ese sentido, un tanto agresiva. Se recomienda para esta especie, como es una especie introducida, se ha convertido también en una especie invasora, no tener bastante cuidado en la manera en cómo se les adecua cualquier hábitat para estas especies, ya que tienden a ser un riesgo hasta cierto punto para algunos cultivos de grano, ¿verdad?, sobre todo aquellos cereales, y aunque son un buen control biológico, porque puede exterminar algunas polillas, algunos insectos que dañan los cultivos, también tienen esa problemática. A pesar de ser muy pequeños, son aves que son bastante agresivas y tienden a desplazar a aquellos animales, ¿verdad?, que se encuentran en un hábitat determinado. Para concluir con la parte de las especies introducidas, ambas especies en su estatus de conservación son de preocupación menor, porque se reproducen de manera abundante y no tienden a ser cazados ni exterminados como otras especies. Bueno, y ya hablamos de las especies endémicas, nativas y de las introducidas. Ahora vamos a ver esta interacción de estos animales en nuestro ecosistema. Muchas veces pues no es muy favorable porque las especies introducidas, ¿verdad?, o invasoras pueden afectar nuestro ecosistema, nuestro propio ecosistema, nuestro endemismo, y a eso nos vamos a referir ahora. Hay muchos animales introducidos como el cerdo cimarrón, los gatos, los hurones, las ratas, los ganados caprinos y los bovinos. Y estos animales, que son los ejemplos que hemos puesto de animales introducidos, pues afectan nuestra fauna endémica porque pues simplemente pues son depredadores y se comen nuestros animales que son endémicos. También pues hay que decir que pues las especies invasoras afectan de una manera directa e indirecta. La manera directa es esta que voy a decir, o sea, los animales compiten, ¿verdad?, ya sea por la depredación, como ya le mencioné, también por parasitismo, hasta por competencia de alimentación. O sea, compiten por el alimento, por el hábitat, y eso es un problema grave en la que nosotros nos enfrentamos con las especies introducidas o invasoras. Hay que destacar que estos animales pues cazan aves, mamíferos, reptiles y un sinfín de animales que son propios de nuestra isla y que se están viendo afectados por su interrupción en este ecosistema. Algunos ejemplos de la consecuencia que traen las especies animales invasoras es que, por ejemplo, estas especies son las responsables de las pérdidas millonarias que cada año tienen diversos sectores, como por ejemplo la agricultura. Estas especies que migran de un lado a otro, pues en los terrenos agrícolas se convierten como en una plaga, destruyendo los sembradíos. Pero también en la parte de las edificaciones, que es un edificio que no está destinado al albergue de especies animales, pues se ve invadido por ciertos animales y esto también constituye una pérdida millonaria. Ahora bien, en la parte ecológica, estas especies, como son migratorias, que no son oriundas de esta comunidad y que no han vivido aquí, pues
cuando llegan ocupan los nichos que ya tenían otras especies. Entonces, aquí vienen diferentes consecuencias. Viene primero el déficit de hábitat, es decir, ahora hay que aumentar la competencia por buscar un nicho, un lugar donde vivir. Segundo, la competencia por encontrar de qué alimentarse, qué comer. Y si las especies que están pues son de menor categoría en la cadena trófica, pues esto va a tener un daño mucho peor todavía, porque estas especies se van a convertir en depredadoras de las especies naturales de dichos ecosistemas. Esto solo por mencionar algunos ejemplos. Por supuesto, todas estas interacciones pueden ser medidas y comparadas con sitios donde la especie invasora se encuentra ausente, lo que permite evidenciar experimentalmente el daño que ejercen sobre las especies endémicas o nativas. Las interacciones indirectas presentan un grado de complejidad mayor. Estas ocurren cuando una especie invasora afecta a una especie endémica o nativa por intermedio de una tercera especie o especie intermediaria.